bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo Macabro. En el capítulo de hoy, tenemos 3 historias que suceden dentro de la familia. Empezaremos por la más suave y acabaremos con la más macabra de todas. Comenzamos. Me llamo Denisa, y esta historia la viví siendo una niña. Y aunque ya soy adulta, sigo preguntándome cómo es que todo pudo pasar sin que me diera cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo. Cuando tenía como 8 años, me mudé con mi mamá a una casa vieja que nos había dejado mi papá. Él era un político, pero yo casi no lo conocía porque él vivía lejos y venía muy de vez en cuando con nosotras. Mi mamá no hablaba mucho de mi papá. Según ella era un hombre complicado, pero siempre me recordaba que gracias a él no nos faltaba nada. La casa a la que nos fuimos era enorme, pero no me gustaba. Era oscura, fría, y siempre tenía la sensación de que había alguien más ahí. Mi mamá decía que era cosa mía, que los niños se inventan cosas, pero yo sabía que algo no estaba bien. La primera noche que pasé ahí fue cuando la vi por primera vez. Estaba dormida cuando sentí que alguien me observaba. Abrí los ojos y ahí estaba, parada en la esquina del cuarto. Era una mujer alta, con un vestido gris y el cabello oscuro. Su rostro tampoco se veía bien, era como si estuviera cubierto de una sombra. Quise gritar, pero no pude. Mi cuerpo no respondía, solo me quedé ahí, mirándola hasta que desapareció. Al día siguiente se lo conté a mi mamá, pero dijo que seguramente era una pesadilla. Se lo conté a mi abuela, pero tampoco le dio importancia. Ambas parecían no creerme, pero yo sabía que no era un sueño. Con el paso del tiempo, la mujer empezó a aparecer más seguido. Al principio, solo se quedaba parada en las esquinas observándome, pero luego comenzó a acercarse a mi cama. Una noche, la cosa empeoró. Sentí que me tocó el brazo y al día siguiente amanecí con marcas. Mi mamá vio las marcas, pero dijo que seguramente me había golpeado mientras dormía. Yo sabía que no era eso. Mi abuela era la única que parecía tomárselo más en serio. Un día me dijo que cuando la mujer apareciera, no hablara, no le contestara y que no la mirara a los ojos. Me enseñó a rezar y me pidió que lo hiciera antes de irme a dormir. Yo tomé la costumbre de hacerlo, pero las cosas no mejoraron. La mujer seguía viniendo y cada vez era más agresiva. Me jalaba el cabello mientras dormía. Se ponía encima de mí aplastándome. Podía sentir su peso en el pecho tan fuerte que no podía moverme ni respirar. Las noches eran un infierno, pero ya estaba acostumbrada. Cuando tenía como 15 años, de repente un día todo cambió. Fue en el momento que mi mamá me dijo que mi papá había muerto. Ella no parecía triste, más bien estaba como aliviada. Yo no entendí mucho en ese momento, pero esa misma noche noté que algo era distinto. Me fui a la cama y recé como todas las noches, esperando que la mujer apareciera, pero no lo hizo. Después de años de sentir su presencia, de verla casi todas las noches, simplemente desapareció. Fue como si algo la hubiera detenido. Pasaron unos años y casi había olvidado todo eso, hasta que mi mamá se enfermó. Pensamos que no iba a sobrevivir, y una noche, mientras estaba en cama, me pidió que me acercara. Me dijo que tenía algo que confesarme. Denny, nunca te conté esto porque quería protegerte, pero ya no puedo callármelo más. Tu papá y yo, cuando nos casamos, él tenía muchas ambiciones. Quería entrar al gobierno, pero no tenía los contactos, así que fue con alguien, con un brujo. Me miró a los ojos y vi que estaba llorando.
te ofreció a ti. Te llevó cuando eras un bebé y te ofreció a cambio del puesto que quería. Yo no supe nada hasta que regresó, y cuando lo enfrenté, me dijo que ya era tarde y no podía deshacerlo, que había sido la única manera. Me quedé helada, sin saber qué decir. Esa mujer que veías era parte del trato. Era quien vigilaba que tu papá cumpliera con lo que había prometido. Por eso no podías deshacerte de ella, porque estabas ligada a ese pacto. Pero cuando tu papá murió, el trato terminó. No sabía qué responderle. Solo recuerdo haberme levantado de su cama y salir de ahí sintiendo un vacío enorme en el pecho. Con los años, entendí que mi papá había sido un hombre horrible, capaz de entregarme por su ambición. Pero lo que más me duele, lo que todavía me pregunto, es que tanto sabía mi mamá desde el principio. ¿Por qué nunca me dijo nada? ¿Por qué no intentó detenerlo? Me gustaría creer que lo hizo por protegerme, pero una parte de mí no puede evitar pensar que ella también fue parte de todo esto, y tan solo me lo dijo para aliviar su conciencia. ¿Fue una buena madre? ¿Acaso cambió algo contarle la historia a su hija? ¿Tú qué crees? Sigamos con el siguiente relato. Esto que te voy a contar no es solo una historia de envidia, es una confesión de cómo arruiné mi vida por querer más de lo que me correspondía. Mi hermano Manuel siempre fue el favorito, el que ayudaba a mi papá en el taller, el que se casó con Elena, la chica que a mí me robaba el sueño desde la prepa. En definitiva, el que tenía la vida que yo siempre quise. Yo, Iván, era el problemático, el que nunca acabó nada, y el que siempre llegaba tarde a todo, excepto al momento de arruinarlo. Todo empezó el día de su boda. Vi a Elena en ese vestido blanco, perfecta, y no pude dejar de pensar que debería estar conmigo, no con él. Manuel, feliz, me abrazó en medio del festejo. Cuídala cuando yo no esté, hermanito. No sabía cuánto me dolía esa frase, ni lo que estaba a punto de desatar. Pasaron 2 años. Manuel trabajaba turnos nocturnos en la carretera, y yo, aprovechando su ausencia, empecé a visitar a Elena. Primero con excusas, una herramienta, un recado para el taller, cualquier motivo para verla. Con el tiempo, ella también parecía disfrutar mi compañía. Había algo roto entre ellos, y yo aproveché esa grieta. Una tarde lluviosa, mientras le llevaba café, nuestras manos se rozaron. Elena me miró y dijo: «Iván, esto no está bien», pero no apartó la mano. Manuel, que ya se imaginaba algo, llegó temprano y me enfrentó. Me arrinconó en la cocina con esa calma que siempre me hacía sentir inferior. «No te quiero cerca de ella. Última advertencia». Esa fue la primera vez que sentí odio hacia mi hermano. Una noche, mientras bebía en el bar, escuché a unos hombres hablar en voz baja sobre una mujer en el pueblo que ayudaba a resolver problemas cuando nadie más podía. Me acerqué a preguntarles y decían que vivía junto al río y que, aunque muchos iban a verla por remedios y limpias, también aceptaba hacer trabajos más oscuros por un precio alto. La idea quedó rondando en mi cabeza durante días, hasta que la desesperación pudo más que mi conciencia y decidí ir a buscarla. La encontré en una casucha humilde junto al río. Le conté lo que quería, pero ella no me juzgó. Solo me preguntó: «¿Estás seguro de que quieres hacer esto? La brujería no es para los débiles, y el precio no siempre es el que esperas». Asentí, y ella me dio un pequeño frasco
con un líquido espeso y oscuro. Pon 3 gotas en su café. Esto no lo matará, pero lo debilitará poco a poco. El resto depende de ti. Antes de irme, me advirtió: la envidia siempre deja huella, Iván. Asegúrate de estar preparado para lo que viene. Esa misma noche aproveché que vinieron a casa y lo hice. Manuel no sospechó nada. Las gotas hicieron efecto días después. Empezó a sentirse cansado, a toser constantemente. Los doctores pensaron que era una infección, algo menor, pero yo sabía la verdad. El trabajo en el taller lo agotó aún más. Una tarde, mientras estaba solo trabajando, sufrió un accidente. Se desmayó y quedó atrapado bajo una máquina pesada. Aunque fue al hospital, no consiguieron salvarlo. Elena quedó devastada y yo estuve ahí para consolarla. Todo parecía haber salido como quería, hasta que las cosas empezaron a cambiar. Semanas después, empecé a sentirme observado en casa. Una madrugada, el grifo de la cocina se abrió solo. El agua salía oscura, con un olor extraño. Me dije que serían las cañerías, pero no pude evitar pensar en las palabras de la curandera. Elena también empezó a comportarse raro. Se despertaba en las noches gritando que alguien la miraba desde el pasillo. Una tarde la encontré de pie junto a la ventana. Sin mirarme murmuró: él quiere volver. Decidí buscar a la curandera de nuevo. Le conté lo que estaba pasando y su respuesta no fue la que esperaba. Lo que le pasó a tu hermano no fue por las gotas. La brujería lo debilitó, pero lo que le arrebató la vida fue tu decisión. Es culpa tuya, tú lo sabes, y su espíritu también. No hay hechizo que te libre de eso. Empieza a aprender a vivir con la culpa. Intenté seguir adelante, pero los eventos extraños se volvieron insoportables. Una noche mientras dormía, sentí que alguien entraba en mi habitación. Abrí los ojos y vi una sombra en el rincón, inmóvil, respirando fuerte. Desde entonces, no he podido dormir en paz. Elena también cambió. Se alejó de mí, diciendo que ya no podía vivir en esa casa. Me dejó solo, con los recuerdos, con la culpa y con el miedo. Ahora vivo con el peso de mis actos. No sé si es un castigo divino, efecto psicológico, o si Manuel realmente sigue aquí reclamando lo que le quité. Solo sé que a veces el precio de la brujería no es lo que pagas, sino lo que te queda. Después de escuchar este relato, pensarás que nada podría ser peor. Pero te aseguro que lo peor está por llegar. Esta es la historia de María. Desde pequeña, había aprendido a vivir en el silencio. En su pueblo, rodeado de montañas, el ruido solo traía problemas, y hablar demasiado a menudo significaba exponerse. En su casa, las cosas no eran diferentes. Su padre era un hombre violento, y su madre callaba por miedo. Ese entorno enseñó a María que ser invisible era lo mejor. En la escuela, siempre trataba de pasar desapercibida. Vestía discreta para no llamar la atención y no se involucraba en nada con sus compañeros. A diferencia de otros niños que buscaban amigos y popularidad, María deseaba solo una cosa: ser amada. No sabía de dónde venía ese anhelo tan profundo, pero con cada burla y con cada rechazo lo deseaba más y más. El tiempo pasó, y aunque dejó atrás su hogar y su pueblo, su personalidad se forjó allí, por lo que seguía comportándose igual. Cuando ingresó a la universidad en la ciudad, María decidió que las cosas serían diferentes. Intentó vestirse mejor,
ser más sociable e incluso se unió a un grupo de teatro para obligarse a salir de su zona de confort. Sin embargo, sus esfuerzos no parecían dar frutos. María seguía sintiéndose invisible, hasta que un día conoció a Claudia. Era una de sus compañeras de teatro. Aunque no era particularmente atractiva, tenía un carisma magnético que hacía que todos quisieran estar cerca de ella. María la admiraba en secreto y, cuando Claudia comenzó a mostrarle interés, sintió que por fin alguien la veía. Una tarde, después de un ensayo, María y Claudia caminaron juntas hacia casa. Durante el trayecto, hablaron sobre la vida, los sueños y los chicos. Fue entonces cuando María confesó lo que más deseaba. Solo quiero que alguien me quiera, ser la elegida alguna vez. Claudia la observó con una expresión que María no supo interpretar. Después de un largo silencio le dijo: «Tengo una idea, conozco a alguien que podría ayudarte». Claudia llevó a María a un pequeño local de la ciudad. El lugar olía a incienso y a cera derretida y estaba lleno de frascos, con hierbas y objetos extraños. Allí conocieron a Eva, una mujer de edad avanzada, con las manos temblorosas y una expresión amable que inspiraba confianza al instante. Eva escuchó a María con paciencia, sin interrumpirla. Cuando terminó, le dijo: «Puedo ayudarte a conseguir lo que deseas, pero debes saber que todo tiene un precio, y tienes que prometerme que lo pagarás pase lo que pase». María no lo dudó ni un momento. Durante años había soñado con ese amor que nunca llegó, y la promesa de obtenerlo era demasiado tentadora. Eva le entregó una lista de elementos necesarios para realizar el rito. Entre ellos había cosas relativamente sencillas, como una prenda de ropa, pero también objetos más raros. Un mechón de cabello del hombre que deseaba, tierra de cementerio y un objeto personal suyo. María hizo todo lo que le pidieron. Claudia la ayudó a conseguir el cabello del hombre que había capturado su corazón. Era un compañero de teatro llamado Joaquín. Él era el centro de todas las miradas. Tenía una sonrisa encantadora y una voz que llenaba cualquier espacio. María sabía que jamás la miraría de otra forma si no fuera por el rito. Eva encendió las velas y recitó palabras extrañas, mientras María sostenía el mechón de cabello y una fotografía de Joaquín. Cuando el rito terminó, Eva le advirtió: «El amor que tendrás no va a ser natural. Para mantenerlo, deberás alimentarlo con tu energía y tus ofrendas. Tienes que hacerlo, porque si fallas, las consecuencias serán terribles». María no le dio mucha importancia a las advertencias. Para ella lo único que importaba era que Joaquín comenzó a cambiar casi de inmediato. Al principio fue sutil, se fijaba más en ella, le sonreía y buscaba conversaciones. Luego la invitó a salir y antes de que María pudiera asimilarlo, se habían convertido en pareja. Por primera vez en su vida, María sentía que era feliz. Sin embargo, las cosas no tardaron en tomar un giro oscuro. Un mes después del rito, Eva volvió a contactar a María. Le recordó que debía hacer ofrendas regulares para mantener el vínculo. Estas ofrendas eran pequeñas al principio: flores frescas, velas encendidas y plegarias en la madrugada. Pero con el tiempo, Eva comenzó a pedir más. Una noche la llamó y le dijo: «El amor necesita sangre». María se horrorizó al escuchar esas palabras, pero Eva le explicó que no tenía elección. Si no cumplía, Joaquín podría alejarse, o peor aún,
el vínculo podría volverse en su contra. Desesperada, María comenzó a sacrificar pequeños animales. Empezó pidiéndole aves, pero pronto la demanda subió y Eva le pidió animales más grandes, como ciervos y zorros. Ya no era suficiente con las gallinas. La relación con Joaquín avanzó rápidamente. Se casaron al año de conocerse y María quedó embarazada poco después. Ya con su familia formada, no necesitaba depender de Eva, de los ritos ni de las ofrendas. Decidió ignorar los mensajes de Eva y dejar de hacer las ofrendas. Fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. Primero, Joaquín empezó a comportarse de manera extraña. Tenía ataques de ira inexplicables, perdía la memoria y sufría de pesadillas recurrentes. El bebé de María mostró signos de debilidad y tuvo que ser ingresado en cuidados intensivos. Tenía una afección que los médicos no lograban diagnosticar. María intentó convencerse de que no tenía nada que ver con el rito, pero en el fondo sabía la verdad. Eva la buscó por última vez para advertirle: el vínculo que creaste necesita alimento, y si no se lo das tú, atente a las consecuencias. María ignoró las palabras de Eva. Creía que podría escapar del precio que debía pagar, pero estaba equivocada. Una noche, Joaquín salió de casa y nunca regresó. Su cuerpo fue encontrado días después en el río. La policía determinó que se había quitado la vida, pero María sabía que no era así. Su bebé, no entraré en detalles, pero tampoco le fue bien. Devastada y consumida por la culpa, María buscó a Eva para pedirle una solución. Eva simplemente le respondió: ya no hay vuelta atrás. El amor que pediste fue construido sobre promesas, y las promesas se cumplen. Desde aquella experiencia, algo en María se rompió. Pasaba horas sentada frente a la ventana, murmurando palabras incomprensibles, esperando ver a Joaquín regresar, como si nada hubiera pasado. La culpa y el peso de sus acciones la hundieron en un abismo del que no pudo escapar. Con el tiempo, sus amigos y familiares dejaron de visitarla. Vivió el resto de sus días en esa casa, aislada del mundo, atrapada en un ciclo interminable de arrepentimiento y fantasías, donde su familia aún seguían con ella. Su mente se quedó perdida para siempre, vagando entre la realidad y los recuerdos de su pasado. Estas prácticas son más habituales de lo que creemos. Si alguna vez te ves tentado a realizarlas, recuerda cómo pueden salir y el precio que se paga. Si te han gustado estas historias, por favor déjanos tu like. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo.